Hay rostros que están aquí desde la anterior mesa redonda, el remate de libros, la presentación de la borbolla y ahora reinciden. Me parece coherente. Siguiendo las palabras de una compañera, esta es la universidad popular más grande que hay en la Ciudad de México. Pero ¿cómo le hacen para no mear? Yo a cada rato tengo que salir corriendo y regresar. Ha de ser un problema de edad, ¿verdad? Sí, sí. Estableceremos a partir de ahora el derecho de apartado, ¿no? Ahorita vuelvo. Bien, habíamos prometido un debate sobre Juárez a 4 voces, pero se nos poncharon 2 de las 4 voces. Si ustedes revisan la red de la brigada, hay una foto de la hija de Rosas, hospitalizada, porque temen que tenga influenza de la mala. Entonces mandó la foto de la hija para que nadie fuera a dudar. Pero hoy en la mañana Mauleón se enfermó y está en cama. Entonces nos hemos visto reducidos de 4-2 a este debate que ya no va a ser tan debate sobre la figura de Benito Juárez. La figura de Juárez ha cobrado en estos 4 días una repentina actualidad a partir de la discusión sobre si hay una alianza entre Morena y el PES, el partido conservador de origen cristero, y si la había o no la había, y qué había condicionado Morena. Bueno, una vez que quedó claro que no había condicionado nada, que se había limitado a una declaración de la dirección del PES a firmar el pacto de apoyo a López, la gran inquietud que recorrió nuestras filas era: no renunciamos en lo más mínimo a los planteamientos de defensa de la diversidad sexual, el matrimonio homosexual, etcétera, 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 todos los temas vinculados a la sexualidad que han sido ganados penosamente en la Ciudad de México, pero tampoco renunciamos a nuestro militante juarismo. Y en esa medida, de nuevo, la figura de Juárez cobraba una notable intensidad y una notable presencia en términos de debate de opinión pública. Juárez es, en el mejor de los casos, un personaje complejo, no es un personaje sencillo, y no puede serlo porque tiene una intervención en la vida política nacional de una enorme intensidad. Va a ser figura clave durante muchos años de este país, va a ser la figura que hegemoniza la resistencia contra los franceses y el imperio de Maximiliano, va a ser la figura clave en la defensa de la reforma y en la guerra de reforma, e incluso va a tener una participación muy interesante en la Revolución de Ayutla y en la Constitución del 57. 14 años de presencia pública en el centro del escenario le van a dar a Benito Juárez una intensidad muy particular en términos de recordatorio y de memoria. Sobre todo porque el contraste con el porfirismo que vino después pues resultaba brutal. Y al mismo tiempo porque el contraste con el santanismo que había antes resultaba más brutal todavía. Eso es por un lado. Por otro lado, la figura de Juárez se volvió particularmente interesante por ver lo poco que se sabía y lo mucho que se había escrito y que nadie había leído. Juárez se había vuelto piedra. No es casual que la figura de Juárez reviva en México en el sexenio de Miguel Alemán, lo cual es el contrasentido de los contrasentidos. El sexenio de Miguel Alemán, el sexenio de los ladrones organizados, el sexenio que inaugura la manera de hacer política, la corrupta en profundidad mexicana, el Uca Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, y el año de Hidalgo, y todas estas reflexiones sobre cómo hacer política, nace con una serie de llamados públicos. El primero es: se acabó la época de los generales, a partir de ahora llegó la época de los licenciados, y acuñan el término de los cachorros de la revolución. O sea, ya no son los que la combatieron, no los que participaron en ella, sino esta nueva generación. Y
instaura el concepto licenciadocracia, que es un concepto absolutamente envenenado. Podrás ser un ratero, un gángster, un ladrón, pero eres licenciado, ¿no? Entonces, para enarbolar esta reaparición civil, entre comillas, en el estilo priista de gobernar, elige la figura de Juárez porque reúne las características centrales, que es será indio y zapoteca, pero es licenciado. Y el país se llena de cuadros de Juárez, por todos lados. No hay oficina pública, si uno ve una foto de los años 50, fines ahí, en la que detrás de un ministro, detrás de un presidente municipal, detrás de un gobernador, detrás del presidente, no haya un retrato de Juárez. Al paso de los años, me entró una profunda curiosidad, muy de novelista, no de historiador, de decir, estas fotos de hace años, ahora han enverdecido Juárez. O sea, ya no tiene el bonito color moreno oliváceo zapoteca, sino tiene un color como moreno verdoso, hulkiano, para establecer la metáfora correcta. Y hablando con una compañera que trabaja en el INAH en conservación de monumentos, yo le dije, aquí está pasando algo muy pinche raro. Me dijo, Paco, párale, esto es ciencia. Y yo dije, ni madres, esto es magia mala, magia pinche. Y me dijo, no es ciencia. Mira, hay una cosa que se llama degradación de los pigmentos. ¿Qué quiere decir? Que los colores originales de un cuadro van perdiendo calidad, van ensombreciéndose, el paso del tiempo los oscurece, bla, bla. Y me tiró todo un pinche rollo sobre la degradación de los pigmentos. Yo le dije, ¿sabes qué? No me lo trago. Porque si te fijas bien, estos colores verdosos de Juárez obedecen a que ha pasado demasiado tiempo atrás de un ministro. O sea, lo ha visto levantar el teléfono, lo ha oído levantar el teléfono diciendo, reprime a los muchachos de la normal. Lo ha visto firmar un cheque falso para destinarlo a la campaña del PRI por otro lado. Lo ha visto tener dos cajones, ¿no? Uno donde guarda los documentos oficiales y otro donde guarda los reales. Lo ha visto tener dos constituciones, ¿no? Una que dice, artículo primero, bla, bla, y que la puede uno comprar en Porrúa por 17 pesos, o podía, la última vez que fui a comprar una constitución eso costaba. Luego ya le hicieron tantas destrucciones que ya no sirve la que compré. Sino que tiene otra constitución que tiene un solo línea, que dice, el único principio admisible es el principio del poder, ¿no? Y entonces, claro, pues, Juárez se va poniendo verde, cada vez más pinche verde, de ver las marranadas que enfrente de él hace. Todavía no lo notaron, pero en el régimen de Fox mandó a retirar los retratos de Juárez de todos los ministerios. Ni lo verde le perdonaron, chinga. Y fueron a dar todos a la Secretaría de Gobernación, donde Krill dijo, yo se los guardo. No los podían tirar porque estaban inventariados, ¿no? El gabinetazo de Fox, con notables personalidades reaccionarias, antijuarista, virulento, pues quitó los cuadros de Juárez. Y regresaron, evidentemente, con Peña Nieto. Y para que se sigan poniendo verdes. No quiero ni preguntarme de qué color está el cuadro de Juárez que está en el despacho de Peña Nieto, si es que tiene despacho Peña Nieto, porque por todas las visiones que tenemos de la Casa Blanca es como una pista de patinaje para skates, ¿no? No tiene cuadros, no tiene discos, no tiene libros, nomás los pinches pasillos ahí inmensos. Así la cosa, la figura de Juárez revivía nuevamente en nuestros días. Yo me atemo, y con esto ya basta para abrir y cedo el primer round a Parra, a decir que la figura de Juárez tiene en estos momentos dos sonidos. Uno de ellos puramente histórico, que es ya no más piedra, ya no más monumento, ya no nombres de aeropuertos, ya no horribles ceremonias cívicas donde los niños se desmayan al sol.
Vamos a contar qué fue aquello. O sea, una reivindicación desde el punto de vista de la historia, narrativa, y tiene una segunda explicación, que es, una y otra vez, no me aburriré de decir, que Juárez cruzaba el Zócalo siendo presidente a pie y sin escolta. Imagínenlo. ¿Quién de los funcionarios de medio pelo, ya no digamos ministros, presidentes, gobernadores, hoy cruza el palacio, la plaza frente al Palacio Presidencial solo y sin escolta? Y ese es el retrato de por qué queremos que Juárez vuelva a pesar de los pesares. Y ahora le cedo la palabra a Eduardo Antonio Parra, que escribió un maravilloso libro novelado sobre Juárez, que va a estar a la venta. Sí, tenemos ejemplares de la nueva edición. Sí. Ahí viene. Bueno, ahorita que buenas noches. Ahorita que decías que cruzaba el Zócalo a pie, se venían hasta la Alameda, venían los dos, venían Juárez y Margarita, siempre era el paseo vespertino, ¿sí? Se venían a caminar, incluso de repente agarraban para allá, para Arcos de Belén, cosas así, era el paseo que se daban todas las tardes, casi siempre. Y obviamente el pueblo los veía, la gente los veía y nada más los saludaba, y los saludaba con cierto gusto, aunque también había la creencia, o hay la creencia de que la Ciudad de México nunca lo recibió, nunca lo quiso tal como debía haberlo querido, precisamente por el hecho de que era un presidente indígena y que aquí, sobre todo en el centro, vivían los ricos y eran los más racistas que podía haber, ¿no? Pero igual Juárez tenía la libertad de pasearse, sí, la libertad y la dignidad, ¿no? O sea, él sabía que no le podían reclamar nada los ciudadanos, o sea, todo lo había hecho por el país y lo seguía haciendo por el país. A mí siempre me llamó mucho la atención la figura de Juárez, no la figura que todos conocemos, lo que dice Paco, la piedra, el rostro de piedra que vemos en todos los zócalos de todos los pueblos, en todas las plazas principales de todos los pueblos de México, que siempre está la primera calle, se llama la Avenida Juárez, casi siempre es la principal, la horrible cabeza esta que está en Iztapalapa, ¿no? La cabeza de Juárez, que a mí me parece una cosa espeluznante, pero hay gente a la que le gusta y también lo respeto. A mí me gustaba pensar en Juárez, el hombre que siempre estuvo aprendiendo, ¿sí? O sea, ¿cuál fue su trayectoria para llegar a donde llegó? Siempre que pienso yo, cuando se me ocurre empezar a investigar para escribir la novela, yo decía, siempre lo tengo en la cabeza, no me quedaba satisfecho con la leyenda, con la geografía, con la leyenda dorada de Benito Juárez, que todos conocemos, que me parece más bien una novela de Paulo Coelho, ¿no? El pastorcito que trae la flauta, sí, está pastoreando a sus ovejas y de repente cambiamos de página y es presidente. Entonces, yo lo que siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegó a presidente? Y además, ¿cómo fueron sus primeros años como presidente? A la hora de leer, a la hora de investigar, a la hora de sumergirme en la historia de Juárez, me di cuenta que era un hombre que tenía muchos titubeos, sobre todo al principio, internos, ¿no? O sea, eran titubeos internos porque, como ustedes saben, Juárez no fue electo presidente, a Juárez le llegó la presidencia, le llegó por una cosa rarísima que siempre me ha dado mucha risa, cuando el presidente Comonfort se dio un golpe de Estado a sí mismo, cosa que solo puede pasar en este país, ¿no? Estableció un golpe de Estado para anular la Constitución del 57, porque él decía que no se podía gobernar en la Constitución, y Juárez, que era el vicepresidente virtual, al ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también ser secretario de Gobernación, hereda el poder, todavía con bastantes fuerzas en contra. De hecho, a Juárez lo nombran presidente, digo, era un derecho constitucional, o era el paso constitucional, pero lo nombran presidente 8 gobernadores liberales, sin los cuales él no hubiera tenido el apoyo suficiente para quedarse como presidente. Ahora, a pesar de que lo nombran presidente, ya está la guerra de reforma encima, ¿sí? Ya tiene a Félix Zuluaga y ya tiene a Miramón
encima, y toda esta historia también más o menos la sabemos, que es cuando sale huyendo hacia Guadalajara, que es cuando están a punto de fusilarlo, ¿sí? Y lo salva Guillermo Prieto con aquellas palabras famosas que se quedaron y grabadas para la historia para siempre: los valientes no asesinan, ¿no? De ahí se va a Manzanillo, toma un barco, le da toda la vuelta, llega hasta Panamá, de ahí a Cuba, a Nueva Orleans, y entran por Veracruz. Y ahí es donde gobierna Benito Juárez. Pero aquí hay una cosa que a mí me parecía mucho más interesante. Allí es donde empieza a aprender a gobernar, ¿sí? Porque ustedes saben quién es el que formaba parte de su gabinete. También siempre me llamó mucho la atención esto, porque era la generación más brillante que ha tenido este país en la historia. En el gabinete estaba Miguel Lerdo de Tejada, estaba Melchor Ocampo, estaba Guillermo Prieto, estaba Santos Degollado, si no me equivoco. Y Juárez, él se sentía, o él sabía, que todos ellos eran mucho más brillantes, mucho más inteligentes que él. ¿Sí? Inteligentes me refiero a esa inteligencia práctica, para ver las cosas claras. Juárez lo que tenía también era una inteligencia emocional que le sirvió durante toda la vida. Siempre que lo imagino yo en esas juntas de gabinete en Veracruz, con todas estas superestrellas, ¿sí? No sé por qué me lo imagino como el director técnico del Barcelona o el director técnico del Real Madrid, ¿sí? Recuerdo una vez que Arturo Ripstein decía que le tocó hacer una película con superestrellas gringos, y alguien le preguntó: ¿cómo fue tu experiencia? Dice: cada día en la mañana que me paraba para filmar, dice, yo quería sacar mi libreta de autógrafos y pedirles autógrafos de cada uno de los actores, ¿no? Me imagino que Juárez así se sentía en Veracruz, y poco a poco fue aprendiendo, poco a poco fue tomándole el pulso tanto a sus colaboradores como al país, como a la guerra, porque Juárez gobernó principalmente en tiempos de guerra, hasta que se convirtió en un zorro viejo, en un verdadero político, en un verdadero estadista, ¿no? Y que fue el que vino a transformar este país, o a sentar las bases de lo que es este país, en la mayoría de las cosas buenas que tiene, en algunas de las malas también diría yo, pero fue el que sentó las bases de lo que es México actualmente. Sí. Resulta apasionante. Pedro Salmerón fraguó una frase que yo creo que es muy lúcida en su biografía de Juárez, cuando decía: era mucho menos brillante en materia legal que Lerdo. Sí. No tenía comparación en materia económica con Guillermo Prieto. Como orador era de tercera, al lado de Zarco, que era un orador que calentaba multitudes y ponía al borde de motín esta ciudad, aquí en la Alameda, en los últimos momentos del santanismo. Zarco, periodista, se sube a un poste de la luz y levanta 5,000 personas a impedir que se produzca la alternancia santanista. Sí. Era mucho menos brillante militarmente que González Ortega, que Zaragoza, que Santos Degollado. Como estadista internacional no tenía comparación. Cualquiera de los dos hermanos Lerdo eran mucho más capaces que él. Como ideólogo del liberalismo, bueno, no hay comparación. Farías, el Nigromante, tenían kilómetros de diferencia en reflexión teórica respecto a lo que es el liberalismo. Y desde luego ni siquiera era el alma de la reforma. El alma de la reforma era Melchor Ocampo. La autoridad indiscutida de la reforma es Melchor Ocampo, al que miran todos cuando hay dudas, ¿no? Entonces, chingados, Juárez se vuelve el centro. Y Pedro acuñó una frase muy, muy afinada, que fue el mejor director de orquesta que ha tenido este país. O sea, fue capaz de congregar con contradicciones, porque muchas veces se peleó a lo pendejo con los mejores de los suyos, con conflictos, pero fue capaz de integrar a lo más entregado, voluntarioso, sabio, inteligente del proyecto liberal. Sí. Y en el tiempo de guerra todos ahí sí lo consideraban el mero jefe, ¿no? O sea, había generales impresionantemente mejor dotados, como dices. Estaba desde luego Zaragoza, bueno, antes hasta el momento de su muerte, González Ortega, mismo Porfirio Díaz, ¿sí? Cada orden que venía en la época de la Guerra de la Intervención, desde Chihuahua o desde el Paso del Norte, era acatada sin ningún problema. O sea, se le consideraba el general en jefe, el comandante supremo del ejército. Y se le
se le daba todo el crédito y se le daba toda la confianza para que tomara las decisiones, hasta, digamos, uno de los puntos que podría ser de debate, hasta el año 65, ¿no? Que es cuando se le llama el golpe de Estado que da Juárez. Es poco conocido por la gente en general, más bien conocido por los historiadores, y mucho más conocido por los enemigos del juarismo y de Juárez, ¿no? En 1865 se supone que se terminaba el periodo presidencial de Benito Juárez y como no había elecciones porque estaban en guerra contra los franceses, no había Congreso, estaba disuelto, etcétera, etcétera, se supone que tenía que heredar el poder el virtual vicepresidente de la República, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces era el general González Ortega. El general, ¿cuál era el nombre de pila? ¿Manuel? Dios mío. Sí, no, Manuel Jesús González Ortega, que era un general bastante bueno. Es algo bien curioso. No sé, siempre hago esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes saben quién era Jesús González Ortega? Uno, sí. Bueno, Jesús González Ortega. Ni más ni menos sí. que el triunfador de sí. la derrota de Puebla en el 63. El tipo que durante 65 días mantiene a los franceses fuera de Puebla ante el ejército más grande que se ha conocido invasor en América Latina. El ganador de la Guerra de Reforma. El ganador en Calpulalpan de la Guerra de Reforma. Sí. El hombre que entra en desfile con su lazo rojo al cuello en la Ciudad de México. ¿Por qué no sabemos nada de él? Porque sí quiso quedarse con la presidencia, quiso arrebatarle la presidencia a Benito Juárez, que de ahí hay una frase que se ha repetido mucho, ¿no? ¿Cómo cambiar de caballo a mitad del río? O algo así. Decían, ¿cómo cambiar de presidente en mitad de la guerra? Cometió un error terrible González Ortega, un error de cálculo y de matemáticas. Fue un año antes a exigir la presidencia. O sea, fue un año antes a Chihuahua, ¿sí? Se entrevistó con Sebastián Lerdo de Tejada, con José María Iglesias y con Benito Juárez y les dijo, pues vengo por la presidencia, vengo para que me unjan presidente de México. Y entonces le dice Sebastián Lerdo de Tejada, ¿por qué? Dice, pues se acaba el periodo presidencial del presidente Benito Juárez. Dice, sí, general, nomás que falta un año. Se equivocó por un año, es hasta el año que viene. Por supuesto, ese año, en ese momento González Ortega dijo, bueno, pues entonces su ejército, él acababa de perder una de sus últimas batallas contra los franceses y dijo, me voy a Estados Unidos a juntar recursos para ayudar a la guerra de intervención. Y en cuanto sale del país, del gobierno de México, desde Chihuahua, desde Ciudad Juárez, del Paso del Norte, sale un decreto donde dice que un general en funciones que abandona el territorio nacional sin permiso está fuera de la ley. Ahí mero lo echaron para afuera, ¿sí? Pero volvió en el 64 a decir que él era legítimamente el presidente y volvió a encontrarse con Lerdo que le dijo, no más que hay un segundo problema. Sí. El segundo problema es que, es cierto, se acaba la presidencia de Juárez, pero también se acaba tu mandato en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces ya no eres presidente de la Suprema Corte, ¿cómo vas a sustituir? Hubo un golpe de Estado, sin duda, un microgolpe de Estado, sí. Pero había que ponerlo en contexto, sí. Porque ¿qué haces? Sí, por supuesto, estaban en la mitad de la guerra, o sea, nadie sabía si González Ortega iba a ser respetado y acatada sus órdenes por todos los generales que estaban alrededor. Todas las grandes ciudades del país en manos de los franceses, ajá. Solo queda libre Chihuahua y por unos días, porque terminarán tomándola los franceses, solo guerra de guerrillas, la famosa chinaca aquí y allá. Sí. Y entonces Juárez y el gabinete, básicamente Lerdo, ajá. Que era el organizador de las tenebras en el gabinete juarista, deciden prolongar el periodo presidencial hasta que termine el estado de guerra. Sí. Y se borra de la historia Jesús González Ortega, el militar, poeta, triunfador, etcétera, zacatecano, que luego cuando regresó, como todavía estaba fuera de la ley, fue aprendido, si no me equivoco, en Piedras Negras y terminó en la cárcel de Chihuahua, creo, algo así. No, creo que en La Laguna, pero luego lo soltaron y ya sí. No tuvo trascendencia su presencia. Sí, creo que ya estaba medio pirado cuando lo soltaron o algo así, ¿no? Era un hombre muy particular, González Ortega, era muy buen poeta satírico. Toda su juventud la había dedicado a hacer poemas contra los curas de Zacatecas, sí. Con lo cual lo odiaba. Y luego como general había tenido grandes virtudes, algunas todavía más desconocidas que el triunfo en Calpulalpa, como por ejemplo que desde Zacatecas montó un ejército en el que había más no combatientes que combatientes. Sí. Tenía 200 soldados y 2,000 hombres y mujeres.
que lo iban siguiendo, esperando una pequeña victoria para hacerse con las armas de los derrotados. Bueno, eso es uno de los puntos que yo creo que se puede poner a debate en la historia de Juárez, que yo también a la hora de conocer los hechos, de adentrarme, dije, bueno, yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran cambiado el mando en ese momento, cuando estaba más derrotado el ejército mexicano, el ejército liberal. Ya después, pues ya subimos, ya se gana la guerra, se echa afuera a los franceses, y vienen otras acciones que muchos historiadores, sobre todo los historiadores de derecha, le ponen en contra a Juárez, que es la convocatoria, por ejemplo, del 67, ¿no? La convocatoria en 1867 se acaba la guerra de intervención y Juárez lanza una convocatoria porque quiere que el pueblo decida si se crea una Cámara de Senadores para hacerle contrapeso a la Cámara de Diputados. No existía la Cámara de Senadores. Juárez decía en sus cartas que los diputados no lo dejaban gobernar, que siempre estaban en contra de sus decisiones, que siempre estaban obstaculizándolo todo, que necesitaba un equilibrio y era una Cámara de Senadores. Lo cual era cierto, sí, porque siendo presidente en funciones al triunfo de la Guerra de Reforma, enfrentaba no solo a los diputados conservadores, que eran muy pocos, sino enfrentaba a la izquierda de los diputados liberales como Rivapalacio, Altamirano, que lo traían frito y que estuvieron a punto de ganarle una votación en que la declaraban al presidente fuera de la ley. Sí. Y bueno, también eso se le vinieron encima porque, según la Constitución, los únicos que podían votar para que hubiera una Cámara de Senadores eran los diputados. Entonces los estaba brincando de alguna manera. Entonces esa convocatoria, creo que fue la única vez que Juárez se echó para atrás, ¿no? Que dijo, bueno, ok, retiro la convocatoria. Ahí había algunos otros puntos en la convocatoria que son todavía más desconocidos en la historia de Juárez. Una de las cosas que él proponía en esa convocatoria era que el pueblo votara para ver si se le devolvía el voto a los miembros del clero, la posibilidad de votar y ser votados. Esto es rarísimo, esto casi nadie lo sabe. Eso lo propuso Juárez, pero también lo echó para atrás y por supuesto se le fueron a la yugular todos los jacobinos, ¿no? del Congreso. Es curiosa, pero la figura de Juárez, que uno va recuperando a través de estas pequeñas historias, te da la idea de la fortaleza. Es impresionante la correspondencia que mantiene desde El Paso. Es una pinche ciudad de 1,500 habitantes, perdida en la frontera. A 1 metro ya es Estados Unidos. Si los franceses se acercan, tiene que brincar. Ya ha hecho planes para volver clandestinamente por Sonora, para ir a Baja California. Y desde ahí la correspondencia. Nombrando jefes militares aquí, mandando dinero para allá, organizando los penosísimos, escasísimos recursos de la chinaca, de la resistencia popular. Pero en ese Juárez hay una componente que a mí siempre me causó interés, y a ti también, porque en el libro la recoges, que es el Juárez humilde. Cuando está en Veracruz, durante la Guerra de Reforma, casualmente tienen que dormir en el mismo cuarto que Guillermo Prieto, cosa que le sucede con gran frecuencia, y compartiendo cuarto, un día en la mañana, al lado del Palacio de Gobierno, ahí se crea la sede gubernamental de la nación, el Palacio de Veracruz, el Palacio Nacional, porque ahí reside el presidente. Juárez está en la cocina y aparece una sirvienta jarocha, negra, que entra a la cocina y entonces le dice, ¿qué hace este indio patarrajada en mi cocina? Se está lavando. Porque está lavando platos o algo así. No, se está lavando la cara y le dice, estás empuercando el agua del presidente, indio cabrón. Y Juárez humildemente se retira, pero a la hora de servir el desayuno, la sirvienta entra y descubre que en la cabecera de la mesa está el indio patarrajada y es el presidente. Y entonces cuando ve el espanto de esta mujer, dice, no se preocupe, ya no vuelvo a entrar a su cocina, le dice Juárez. Ese tipo de gestos que se producen con singular frecuencia en la historia de Juárez, como por ejemplo un banquete en San Luis Potosí, donde le celebran su cumpleaños, y él de repente, en medio del banquete, decide que él tiene que servir la comida. Se pone una servilleta. Juárez tenía 2 trajes, nunca tuvo más de 2 trajes en toda su vida, el de domingo para ir a misa y el de normalito. Se pone una servilleta y empieza a servir la comida a los participantes, como un gesto de humildad, porque lo que sí entendía es que gobernar es servir, ¿no?
Sí, sí, sí. Probablemente. Estos gestos juaristas son reiterativos, pero además el Juárez que nos han obligado a imaginar la parafernalia alemanista es el Juárez tieso de piedra, Sí. surgido de dos fotografías muy desafortunadas. A Juárez nunca nadie le dijo, óyeme Benito, las fotos son la historia. Y nadie le explicó eso, entonces le decían una foto y Juárez ponía cara de presidente, ¿no? Y son verdaderamente patéticas. Juárez no tiene apenas cuello, ¿no? Sí. Está tieso, embarado. Tiene una cicatriz sí. muy, muy fuerte aquí, que nadie sabe de qué pasó. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Tiene una actitud muy tiesa, muy rígida. Pero ese Juárez rígido y tieso, cuando llega a Chihuahua, las damas progresistas de Chihuahua lo convocan a un baile. Y entonces lo invitan a un baile. Y entonces Prieto, que actúa como intermediario, en todas las locuras de Juárez, Prieto está ahí metido de intermediario, les dice, señoras, lamentamos informarle que el señor presidente declina la invitación. Y entonces las damas progresistas, que eran progresistas de Chihuahua, dijeron, pero ¿cómo no? Y les dijo, miren, hace 3 meses que no cobra salario, tiene un hoyo en las botas de este tamaño y le da pena ir al baile. Y entonces las damas progresistas dijeron, no, y le compraron unas botas. Sí. Juárez bailó 9 horas. Hay 3 crónicas de ese baile. Sí. No nos pueden acusar a los historiadores y a los novelistas de haberlo falsificado. Sí. 9 pinches horas bailando. Sí. ¿Y qué bailaba? Tenemos el registro. Bailaba pasodobles. Tachón, tachón, tachón. Bailaba cuadrillas, esa que tienes que pasar por en medio de 2 que sostienen las manos. Sí. Bailaba valses, desde luego. Bailaba polca norteña. ¿Sí? Y bailaba La Paloma, la canción que se volvió simbólica, surgida de los versos de Iradier en la Ciudad de México. Que a tu ventana llega una paloma. Trátala con cuidado, que es Don Benito. Le cambiaron la letra y se cantaba clandestinamente en todo el país. ¿Qué Juárez te quedas? ¿El Juárez de las 9 horas bailarín o el Juárez de piedra? Desde luego el Juárez de piedra es una fabricación, pero el Juárez de la foto no es una fabricación, así era. Sí. ¿No? El Juárez que le gustaba fumar, fumaba puro. Fumador de puros, le gustaba el alcohol, le gustaban los buenos vinos, le gustaba todo eso en la comida. Y cuando echan a los franceses de México y viene el regreso triunfal desde Paso del Norte, Chihuahua, Durango, todo, ciudad donde llegaba, ciudad que le organizaban baile, y era el último que se sentaba siempre, pero a zapatear a todo lo que daba, ¿no? Le encantaba. Otra cosa, usaba el sombrero de copa. Sí, usaba el sombrero de copa, pero yo tengo la sospecha de que era porque era muy chaparro. Sí, de copa corta. Sí, porque si uno ve una foto junto con su mujer es más alta. ¿Sí? Entonces usaba botín y usaba sombrero de copa y ya más o menos ahí la libraba, ¿no? Juárez medía 1,50 m. ¿Sí? 1,5 m. Era más alto que Madero. Ojo. Sí, Madero lo llamaba la prensa reaccionaria, lo llamaba el enano del Tapanco. Sí. Es chiquitito Juárez. De hecho, cuando Juárez ve por primera vez a Maximiliano, que es la única vez que lo ve colgado de las patas aquí había una capilla, lo estaban embalsamando, lo habían traído de Querétaro mal embalsamado, tuvieron que vaciarlo y lo colgaron de los pies desnudo para que se le salieran todos los líquidos. Y entran Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que Sebastián Lerdo de Tejada medía también 1,50 m. ¿Sí? Y entran los dos y se quedan viendo a Maximiliano colgado de los pies y dicen, qué hombre tan alto. Sí. Sí. Era un hombre muy alto para ellos. La solidez juarista resulta impecable en ciertos momentos. Si uno rastrea en su historia, la primera vez que va a dar a la cárcel, va a dar a la cárcel por defender una comunidad indígena en Oaxaca contra el cura del pueblo que se los quiere transar. Sí. Y el gobierno lo mete a la cárcel, al abogado Benito. La historia de cómo logra hacerse con una carrera de abogado es como ejemplificante para los que llegan y dicen, no, la vida es muy difícil. Difícil, ponte, para lograr ser abogado, tiene que trabajar como sirviente de sus compañeros. Sí.
Hay una anécdota ahí que según esto le hacen un banquete en esos tiempos a Santana y le toca a Juárez servirle la mesa a Santana. Por eso decía Santana que Juárez lo odiaba porque había sido su sirviente, ¿no? En algún momento. Eso no está comprobado, ¿verdad? Pero Santana decía que sí, que era un indio descalzo, que muy joven, que fue a servirle la comida en un banquete que le hicieron en Santo Domingo, en el convento. Por eso bueno, obviamente había rencores políticos entre Santana y Benito Juárez. Otra de las partes que me interesa muchísimo, que siempre me interesó, es cuando Santana lo destierra, ¿sí? Lo destierra todavía, Juárez es gobernador de Oaxaca, lo destituye del gobierno de Oaxaca, lo destierra y lo llevan a San Juan de Ulúa. Pasa varias noches en una de las tinajas de San Juan de Ulúa. Si van a San Juan de Ulúa hay una placa en una de las tinajas, pero está equivocada la placa, creo que él estuvo en otra peor, una que le decían el infierno, que era de tres niveles hacia adentro, ¿sí? No sé si conocen el castillo de San Juan de Ulúa, es la cosa más horrible, húmeda, ahí morían de disentería los presos y se quedaban muertos junto con los demás, el agua a las rodillas, etcétera. Hay una de las celdas donde uno no puede estar ni siquiera sentado, tiene que estar parado, y es la celda que tenía la leyenda esta que caía una gota constante sobre la cabeza y que muchas veces dejaban al prisionero ahí hasta que se le agujeraba la cabeza con la gota, ¿no? Él estuvo ahí y él pensaba que lo iban a fusilar y finalmente lo destierran, de ahí se va a Cuba y de ahí se va a Nueva Orleans, donde están todos los exiliados mexicanos, ahí estaba Melchor Ocampo. Pero la diferencia entre Melchor Ocampo y Juárez, que ahí se conocen prácticamente, o se conocen en Cuba unos días antes, es que Melchor Ocampo era un hacendado. Entonces Melchor Ocampo vivía en una casa de huéspedes a todo lujo, iba con sus hijas adoptivas. ¿Eran reales? Sí, sí. Las hijas de Melchor son hijas de Melchor. Claro, de madre claro. desconocida. Él decía que eran adoptivas primero y de sí, madre sí eran sus desconocida, hijas. pero sí, hijas sí. de Melchor, las tres. Ajá. Reconocida. Sí. Las tuvo con su nana. Sí. La Sí. nana. Por lo menos dos de ellas, no está Y claro la si llevaba, la tercera también. Y la llevaba ahora sí que al hospicio o al convento. Sí. Cada vez que tenía hijas, fueron hijas, Sí. iba y las dejaba al convento hasta que ya estuvieron más grandecitas, no sé qué edad. Y la reconocían. Ya regresaron a la casa, pero la mamá, o sea, nunca le dijeron mientras vivió que quién era la madre. Era la mamá. De hecho, Melchor Ocampo es otra novela, ¿no? Sí, Porque Melchor es una Ocampo gran creo que era novela. hijo de un cura. Sí, Sí. muy probablemente hijo Sí. ilegítimo de un cura con una hacendada rica. Pero Sí. Melchor es la gloria del Sí. liberalismo, Sí. es la pluma más brillante, el tipo más imaginativo. Y Cuando yo creo en su que fue el asesinato que más lo dolió Juárez el en que su más vida. Cuando quebró a mataron la reforma, Melchor la Ocampo. muerte de Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle fue terrible en el año de reposo antes de la 62, intervención francesa. Pero Melchor era fascinante. Cuando se va de joven a Europa, Sí. Trabaja en sus trabajos más horribles, sin dinero, porque recibe dinero, pero le da Sí. vergüenza. Y un día lo llevan a una catedral en Reims y le dice, aquí hay una reliquia religiosa muy importante. Y Melchor dice, ¿cuál? Dice, es ampolleta, es la leche de la Virgen María. Y entonces Melchor dice, liberal al fin y al cabo, católico a su manera, dice, ¿y cómo se la sacaron? Con lo cual provoca que el cura mande una de las más encendidas cartas a la Ciudad de México pidiendo al Tribunal de la Inquisición que se pasen por la reja al pobre Melchor cuando regrese a México. Bueno, y también siempre me pareció una cosa muy irónica que él escribió la epístola de Melchor Ocampo, que era la que se leía en todos los matrimonios, y nunca se casó. Sí, o sea, él nunca se casó, pero era lo que se leía cada vez que se casaba alguien, ¿no? Eran personajes impresionantes. Bueno, lo que iba a contar de Nueva Orleans, ¿no? Melchor Ocampo sí vivía a todo lujo en Nueva Orleans, o si no a todo lujo, vivía bastante bien. Y Juárez vivía en un cuartito donde no tenía ningún mueble más que su cama y una mesa, creo que con 3 patas o algo así. De hecho, Ajá. para poder vivir en Tampa, donde estuvo un tiempo, vivía con dinero que le había mandado su esposa, Sí. que tenía una tiendita de dulces en Sí. Oaxaca, o sea, en la miseria casi absoluta. Y Y luego usaba el dinero para comprar tabaco
Y torcía puros. Aprendió a liar puros. Y los vendía en el muelle, ¿no? Era una cosa bastante interesante. Pero y ahí se estaba fraguando toda la caída de Santana, se estaba fraguando la reforma, se estaba fraguando toda la vida liberal de este país. No sé. ¿Podríamos los mexicanos vivir sin Juárez? Difícilmente. No podríamos vivir sin este periodo de la historia clave donde se consolidan ideas de una potencia y una solidez. Por ejemplo, heroicidad. Hay heroicidad en la gesta de Hidalgo, la vuelvo a ver en el villismo y el zapatismo, en la revolución. Pero el concepto de heroicidad, o sea, el valor enfrentado al miedo, a la muerte, hasta el límite. El concepto de honestidad. Todos los gabinetes juaristas jamás fueron atacados por problemas de corrupción. Guillermo Prieto, 2 veces ministro de Hacienda, le faltaba un botón en el gabán el día en que murió. Sí. ¿Se imaginan ustedes un ministro de Hacienda de los gobiernos que tenemos por ahí regados que haya muerto pobre? Sí. La idea de patriotismo, la idea de patria, la idea de la libertad de expresión y el derecho al debate, la idea de la educación, que era una obsesión del liberalismo rojo que nunca pudieron llevar a cabo por falta de dinero. El liberalismo nunca logró fundar las universidades que le hubiera gustado fundar y las escuelas, porque no había un quinto. La idea de modernidad, entendida como las nuevas técnicas que en el mundo permiten que ir de Veracruz a Puebla sea fácil y no terrible como era, en caminos de diligencia constantemente cerrados y destruidos. Son personajes que tienen un calor muy particular y que llegan rebotando en nuestros días con una intensidad dramática muy peculiar, muy peculiar. Cuando Vicente Riva Palacio llega a ver a Juárez, recién triunfada la República, Maximiliano fusilado, los franceses ya se fueron, y le dice, me retiro. Y entonces Juárez le dice, pues me parece bien, usted es escritor, vuelve a las letras, mi general. Ya era general por méritos de guerra, sí. El poeta y novelista Vicente Riva Palacio. Había dirigido la guerrilla en Michoacán durante 4 años. Y le dice, pero tenemos un problema, señor general, le debemos 4 años de salario. Y entonces Riva Palacio, sin inmutarse, responde, y hay testimonio de la respuesta, a la patria se le sirve, no se le cobra. Sí. Carajo. Sí. Sí. Cuando llega Matías Romero a trabajar al Ministerio de Gobernación con Benito Juárez, Matías Romero estaba muy joven, él le dice, quiero que me dé chance de trabajar con usted. Dice, pues sí le doy chance, pero no tengo dinero para pagarle. O sea, creo que vamos a estar 3-4 meses sin poder pagarle el sueldo. Dice, no importa. Dice, vamos a trabajar. Y se pone a trabajar. Y de ahí surge también la figura de Matías Romero, que pues para relaciones exteriores es lo máximo aquí en este país, ¿no? Sí. Eran otros tiempos. Sí. Resulta emocionante, ¿no? De repente evocar la figura de Juárez. Sí. Evocar el juarismo rampante a toda luz, la resistencia. Cuando estábamos filmando los documentales sobre el carruaje de Juárez y su viaje hacia el norte, llegué a Chihuahua, donde está una réplica exacta. El original está en el castillo de Chapultepec, al lado de la carroza de Maximiliano, que parece como de la Bella Durmiente o de Cenicienta, una chingadera llena de oros. Y al lado el carruaje, que es una mierda de carruaje. Solo tiene lugar para 4 personas, ¿no? Es lo que llamaban un guayín en la época. Y entonces me dijeron en Chihuahua, Paco, ya te ganaste el derecho a sentarte en el carruaje de Juárez. Y yo miraba a ver cuántos testigos había, si había cámaras de televisión que me pudieran fregar. Y dije, no, me da una pinche vergüenza horrible. Me dicen, sí. Entonces yo sacaba mis cálculos. Decía, Juárez en el viaje hacia el norte iba mirando hacia adelante para no marearse, ¿no? Del lado derecho. Y entonces dije, no, ¿qué me voy a sentar ahí? Y me van a dejar fumar. Y dijeron, no, a tanto no llegamos. No va a ser que tires la ceniza en el pobre tapete ahí que hay. Que bueno, si me dejan sentarme en el lado de enfrente de Juárez, que era donde se sentaba Guillermo Prieto, me doy de santos. Porque para mí Guillermo Prieto es algo que hay que ver de cerca y de lejos,
probablemente el mejor cronista que ha dado México a lo largo de su historia, la voz más loca, iluminada, que siempre me desconcierta y me sorprende. El día que descubrí... Su libro es el libro del siglo XIX que mejor se lee ahorita, ¿no? Sí, Memorias de mis tiempos, no sé si lo han leído. Sí. Está en Porrúa, es una maravilla. Sí, Y el día en que descubrí que le había escrito 5 sonetos a la Virgen de Guadalupe, me quedé descuadernado. Y son bien bonitos, porque su idea de la Virgen de Guadalupe es una idea nacionalista, evidentemente, muy, muy al estilo de Hidalgo, la Virgen morena de los jodidos, ¿no? Pero me senté ahí del lado de Prieto, no me dejaron fumar y no me tomaron fotos, porque cuando me iban a tomar fotos me bajé en chinga, no van a decir que me ando sentando ahí en el carruaje. Pero hay un particular calor. sí. La historia deja de ser piedra, libros viejos, y se vuelve madera que puedes tocar, anécdotas que puedes contar, historias que te pueden conmover y sobre todo identidad. Sí, no sé si hayan también ido al recinto Juárez aquí en Palacio Nacional. En el recinto, a mí de las cosas que me llamaron la atención fue el último libro, el libro que estaba leyendo Benito Juárez cuando murió. Me llamó muchísimo la atención, no recuerdo el título, pero un libro en inglés, ¿sí? O sea, entonces Juárez leía latín, leía español, leía francés, leía inglés. ¿A qué horas aprendió todo eso? ¿Sí? ¿En qué momento? Ajá. A los 12 años todavía no hablaba español, ¿sí? De hecho, él aprende español con el padre Salanueva, si no me equivoco. Así es. Y me imagino que en el taller de encuadernación del padre Salanueva, ahí es donde empezó a chutarse sus primeros libros. Parece que era un lector bastante voraz. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos epílogo? Hacemos epílogo. Juárez no ha muerto, porque los grandes personajes, los grandes rockeros y los buenos novelistas nunca mueren, en ese orden. Y porque si somos capaces de construir una identidad con el pasado, tenemos capacidad para traer el pasado al presente y reforzarnos de esa identidad. Cuando nos preguntan de dónde venimos para poder responder a la dónde vamos, la respuesta, una de las muchas respuestas, pasa por la generación de los liberales rojos y el juarismo. Sí. Pues nada más, yo creo que hay que seguir conociéndolos y vale la pena además de que es muy divertido conocer a la generación de la Reforma. Ya lo decía un historiador, no me acuerdo quién era, la gran década nacional, ¿sí? Ahí se parió este país, ahí se parieron todas las formas, ahí se parió toda esta identidad y toda esta idiosincrasia. Pero además es una historia muy, muy divertida. No es historia como la de otros países. Me decía una vez un brasileño que la historia de ellos era bien aburrida, que eran puros decretos y puras firmas de tratados y cosas por el estilo. Dice, la historia de México es divertidísima, o sea, es trágica, pero también esa tragedia le da esa diversión. Es una historia muy entretenida, muy fácil de aprender. ¿Por qué? Porque hay que demasiados hechos, demasiados personajes, pero todos llaman muchísimo la atención y decididamente el más grande de todos yo creo que es Benito Juárez. Sí. No sé si valga la pena. La gente está aquí, la vez que pueda. Si los dejas irse sin llamaría. Sí. Sí. Sí que. Sí. No. Lo que mejor. quería decirles, perdón. No, adelante. Yo iba a contar el chiste de MEAD. Que Antonio Parra nos trajo 10 libros, ¿sí?, suyos, que están costando 400 pesos en las librerías. Y él los sacó con sus derechos de autor, que le dan el 40%, y están a 250 pesos. Y solamente hay 10, así que los que quieran comprarlo, más vale que se apresuren y él se los firmará. Luego, además, vamos a regalar un libro a todos los presentes. Entonces, no se muevan de sus asientos. El que se mueva no le toca el libro. Y que firmen una tablita que está por ahí circulando, por favor, porque nosotros necesitamos justificar a dónde van los apoyos que nos dan para imprimirlos. ¿Qué estamos regalando, Paloma? Los que deben morir. Un libro bien interesante, no apto para muchos,
porque cuenta la verdadera historia de cómo San Pablo organizó el asesinato de todos los demás apóstoles en nombre del control del catolicismo por parte del Imperio Romano. ¿Preguntas, dudas? Adelante, sí. Sí. Muy buenas noches. Un par de preguntas muy directas. La primera, dado que estamos en una feria del libro y ustedes han profundizado en la biografía de ¿cuáles eran sus autores, sus libros de cabecera? ¿Sobre el juarismo o en general? No, Los que leía Juárez. de Benito Juárez, ¿qué libros eran los que él leía? ¿Cuáles eran sus autores, sus libros de cabecera? ¿De dónde él imaginaba, pensaba, en fin, se hacía de ideas? La segunda pregunta, además de, bueno, los libros que él leía en vida, si saben ustedes de quién fue la iniciativa, si del gobierno mexicano, si del gobierno de Oaxaca, si de algún colectivo de oaxaqueños, de colocar la estatua de Benito Juárez en el Parque Bryant en la ciudad de Nueva York. Gracias. Yo creo que es muy moderna Sí. la estatua de Bryant Park, que acabo de verla hace 2 días. Es muy joven. Creo que fue la comunidad oaxaqueña En la Nueva York, que pagó sí. la estatua. Ajá. Y bueno, de los libros, básicamente los filósofos liberales franceses y los filósofos liberales norteamericanos. O sea, los liberales mexicanos estaban muy influidos principalmente por los gringos y por la constitución gringa y toda esta la cuestión liberal. Pero le gustaban las novelas también. En algún momento hay alusiones, por ejemplo, a algo de Víctor Hugo, a Balzac. Le gustaban mucho los novelistas franceses. En ese tiempo no podíamos hablar todavía de novelistas mexicanos. Estaban haciéndolos apenas, ¿no? Sí. Pero básicamente eso. Sí. Sí. Logros y los triunfos del México independiente. Sí. No sé si ustedes lo tocaron en el transcurso de sus exposiciones, pero ese mito que maneja mucho la derecha, en el sentido de que cuando Juárez estuvo allá hubo un financiamiento del gobierno norteamericano para evitar la intervención y la presencia francesa con Maximiliano. Para empezar, no evitaron nada. No. Además, la historia es falsa. Se producen 3 momentos de conexión del gobierno juarista con los Estados Unidos en vísperas y durante la Revolución Francesa. El primer momento es el intento del Tratado Maclean-Ocampo, que hay que explicar lo que está sucediendo. Miramón tiene cercada, el ejército conservador tiene cercado Veracruz y se está montando una provocación. La Marina de Guerra española, con base en Cuba, está en Veracruz y en esos momentos se empieza a formular un pacto entre los ministros de Relaciones, Maclean y Ocampo, de doble protección. En principio quieren la anexión de Baja California. Juárez dice que ni madres, lo echan para atrás los gringos, y luego el pacto se convierte en un pacto más complicado, que es derecho de paso por el istmo de Oaxaca, ¿no? Y un pacto de no agresión y de mutuo apoyo, que era muy curioso. Era un pacto mediante el cual, si una potencia extranjera atacaba a Estados Unidos, europea, México se solidarizaba con Estados Unidos, y el inverso, Sí. que era muy importante para frenar la presión de los españoles, sobre todo en aquel momento no de los franceses, de los españoles. Sí. Y eso produce además un pacto que nunca se lleva a cabo.
la Cámara de Diputados mexicana no lo revisa porque no existe, está disuelta en esos momentos, y el Senado norteamericano lo rechaza. De tal manera que el Tratado McLean-Ocampo nunca existió más que en el papel prefirmante. Y el incidente de Veracruz. Antón Lizardo, sí. De Antón Lizardo, que es Miramón trae 2 barcos armados de Cuba, uno de ellos sin bandera, otro de ellos con bandera española, con armas, para crear una provocación en el puerto de Veracruz en la que interviniera, porque con 2 pinches barcos no podía hacer nada contra el castillo de Ulúa, o sea, no se podía tomar Veracruz con la marina mercante esta conservadora. Y entonces el ministro de Guerra mexicano liberal promueve la alianza con el capitán del Saratoga, y los norteamericanos dicen traen bandera pirata y bombardean a los barcos de Miramón, que están sin abanderarse y que no hicieron la señal famosa de reconocimiento cuando te piden que señales la bandera. El tercer momento se produce cuando hay conversaciones muy intensas entre los gringos triunfantes en la guerra civil norteamericana, en particular el que más simpatizaba con México, que era Ulises Grant, para ofrecer apoyo militar al gobierno mexicano. Este apoyo militar se ofrece en términos de los restos de equipo de guerra que están estacionados en Baton Rouge, Luisiana, se le venderán a precio de saldo al gobierno liberal mexicano, que en aquellos momentos todavía no tiene poder territorial. Controlan una parte de la frontera de Coahuila, Nuevo León, controlan Michoacán, pero no tienen una sola capital del país en sus manos. Esto nunca se lleva a cabo por oposición del secretario de Estado norteamericano, primero con Lincoln, luego muere Lincoln, del presidente, y nunca hay tal apoyo. Y luego hay 3 intervenciones de militares de alto rango norteamericano que se ofrecen para apoyar a la insurrección juarista contra los franceses, pero todas ellas fracasan en el camino por diferentes razones. De tal manera que diga lo que diga Catón, que no se ha tomado la molestia de revisar los documentos, las cartas, la correspondencia y la historia, nunca existió el tal apoyo norteamericano. Los fusiles Springfield de 6 tiros y el Sharp, que te daba una puntería de 600 metros, que tenía la División del Norte de Mariano Escobedo, fueron comprados penosamente en la frontera con el dinero que se les quitó a los franceses de capturar encomiendas, caravanas, etcétera, etcétera. No hubo tal apoyo norteamericano de ningún tipo. Hubo algo de presión diplomática solamente por parte de los Estados Unidos a los franceses, de que, oye, ya es tiempo que te vayas yendo, ¿no? O sea, así, algo así, pero ya habían terminado la guerra civil, entonces quería, pues simplemente la doctrina Monroe, ¿no? O sea, no queremos intervenciones europeas en el continente, pero hasta ahí. De tal manera que se ha elaborado toda una teoría de Juárez pro-gringo y antifrancés que no tiene sustento, no se sostiene. Okay. Buenas noches, maestro. En tu libro de Juárez, el rostro de piedra, presentas un Juárez bien distinto a lo que planteaban anteriormente, ¿no? Una persona con un, ¿cómo se puede llamar? Que tenía una personalidad muy, muy particular. Era muy sensible a su entorno, a las decisiones que debía tomar. Sí. Y justamente ahora no vemos esa sensibilidad en ningún pinche gobernante. No. Todos una bola de ojetes que no se quieren llenar las bolsas, y si no, pues hay que mirar para allá, para Palacio Nacional. Sí. El trabajo que ha hecho el maestro Taibo con su patria en los 3 tomos, también nos dibuja una serie de héroes, porque son héroes, Sí. aunque le sangre las orejas a muchos, presentando unos personajes que son reales, son hombres que tomaron decisiones que iban de acuerdo a lo que estaban viviendo y a los problemas reales que estaban poniéndose y venían en el país. Sí. Y es muy difícil juzgarlos, y más una figura como la de Juárez, que es muy compleja, rodeado de lo mejor en su momento. Sí. Entonces, por ejemplo, venimos de la Sierra Juárez, somos zapotecos, estamos ahí a 10 minutos de Guelatao. Sí.
Entonces ves a tu paisano y en lugar de endiosarte dices, bueno, vamos a verlo, vamos a cuestionarlo. Como así debemos cuestionar ahora en una izquierda crítica a nuestros dirigentes para exigirles. Bueno, pero volviendo al tema, el Rostro de Piedra fue una magnífica obra, es muy bueno. El final me hizo llorar porque me recordó a mi abuelo cuando estaba ya en sus últimos momentos y cuando nos hablaba solamente en su lengua. Ya. Gracias, por eso. Muchas gracias. Y más que nada es exhortar al paisano, a la raza, Ajá. a que realmente ha habido héroes y ha habido gente chingona en el país. Últimamente hay una ola de pseudocomunicadores que están, la mayoría en MBS, que están ensalzando mucho, por ejemplo, la figura de Churchill. Ajá. Y dicen, no, pues aunque andaba a pedo, tomaba buenas decisiones. Y no voltean a ver la... ¿De Chomsky dijiste? De Churchill. Ah, de Churchill. De Winston sí, Churchill. De Churchill, sí. Ajá. Y, Sí. por ejemplo, y no voltean a ver la cantidad de héroes y de gente muy, muy capaz que hubo desde la independencia para acá. Y podemos hacer una película de acción poca madre. Sí. Sí, Mira, sí, sí. Durísima, ¿eh? Si es fea la historia, te la da un dato que recojo en Patria, que es cuántas biografías de Carlota se han publicado en México en los últimos 30 años. Cerca de 30. ¿Cuántos libritos contando 2 anécdotas de este tamañito hay de Margarita La Más? Maza de Juárez. 2. No, tan solo hay que ver, ¿no? Por Están ejemplo, desatados estos güeyes. Por ejemplo, La idea, el Héctor mito Zagal. de la emperatriz, pobrecita, era liberal. Sí, pero vino a levantar un país sobre las bayonetas francesas que costó miles de vidas, man. o el libro de Héctor Zagal, ¿no? Que se llama Imperio, que son los últimos 3 días de Maximiliano llorando y que hasta el perro estaba enfermo. Y, ¿no? Sí. No, en serio, es patético. Bueno, la salida, a raíz de la salida de Patria, algunas editoriales pusieron en el mercado biografías de Porfirio No, y- Díaz y de Maximiliano. No, y había una guerra en los aparadores de a ver qué vendía más, ¿no? ¿Patria o las biografías de Tengo Maximiliano? una buena noticia. Los Nos chingamos. los chingamos Ah, de huevo. mala manera. ¡Qué bueno! Bueno, pero volviendo a lo que va. Debemos voltear a ver esos héroes y esos personajes. Juárez, si bien no fue el indito que andaba con sus ovejas tocando la flauta, jamás en la pinche vida tocó la flauta. Hay una historia sobre el indito y las ovejas, que Ajá. no fue ese el origen del No, problema. no. No es que haya perdido las ovejas, sino que se chingó unos elotes, No. él y su primo. En Apuntes para mis hijos, él dice que él veía que en Guelatao no la iba a hacer. Entonces Ajá. por eso se avienta a irse caminando hasta Oaxaca y entre el llano y la llanura y bajar la sierra está cabrón. Sí. Y era un chamaco de 12 años con esa voluntad. ¿Cómo no iba a ser tan necio para sacar a los franceses? Sí. Bueno, gracias, esa era toda la Un intervención. placer, man. Ahí está. Buenas noches. Primero, pues muchas gracias por que ustedes me han inspirado a conocer la historia de personajes secundarios. O sea, no me he ido con los rockstars, que mucha gente escribe de ellos. Y bueno, quería compartir 2 anécdotas rapiditas, porque no, para no extenderme. Una es que me reconcilié con Comonfort. Para mí era un traidor después de que encerró a Juárez en Veracruz y después se rajó y dijo, mejor no, mejor lo suelto y me voy a Estados Unidos. Y hasta ahí me quedé. Entonces, después, hace poco me enteré que regresó de Estados Unidos y se puso a las órdenes de Juárez y me reconcilié con ese personaje. Entonces, como que muchas veces nos quedamos a medias en la historia y no nos tomamos el tiempo de ver a las personas que tienen esa capacidad de redención, ¿no? Y la segunda historia que también ha sido gracias a ustedes que pude ir buscando fue la de Benito Juárez Jr., ¿no? Que fue a conocer a los guardianes del Archivo de la Nación a la Cueva del Tabaco. Y al momento que invitó a los guardianes a compartir la comida, pues uno de ellos declinó la invitación y le dijo que él no podía compartir la mesa con una enemiga de la nación, ya que la esposa de Benito Juárez Jr. era francesa.
Entonces, todo este tipo de cosas nos hace ver a los personajes de nuestro México más cercanos, como personas que merecen, o sea, ese guardián no relumbra en la historia de México, sin embargo, sus principios son la dignidad y el honor, y la congruencia, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho que hagan este tipo de eventos porque nos permiten ver a todos los que conforman la historia, hasta al de guarachas y al que ni trae guarachas. Gracias. Que nos dieron esta tarde, ¿sí? Y quería saber, ¿nos pueden comentar del fusilamiento de... No. ¿El fusilamiento de Maximiliano? El fusilamiento, sí. Fue capturado en Querétaro, y esta es otra historia complicada que hay que contar, la historia de cómo fue capturado Maximiliano, cómo intentó salir del cerco de Querétaro y escaparse hacia la costa, etcétera. Sí, okay. Fue llevado a juicio militar. La ley del 65 de los franceses, que sin haber declarado estado de guerra contra México, permitían el juicio sumario a los generales mexicanos capturados en armas, lo cual era verdaderamente un acto de criminal. Estás combatiendo en un país, no hay estado de guerra, y sin embargo, si te capturo te fusilo. ¿Qué causaría la muerte de Chávez, la de Arteaga, la de Salazar, la de una gran cantidad, la de Romero, Nicolás Romero? Se confrontó con la ley Juárez del 62, ¿no? Que es la ley contra Miramón, contra Mejía, Márquez y compañía, que planteaba que aquel que sirviera un ejército extranjero en tiempo de guerra era condenable por traición a la patria. No es una ley excesivamente rara o rigurosa, era normal. O sea, ¿qué vas a hacer frente a un tipo que se pone al servicio de un ejército extranjero invasor para combatir al gobierno constitucional mexicano? Se le aplicó a Mejía, a Miramón, y se le aplicó en la Ciudad de México a Vidaurri y a un general más conservador en el mismo cerco de Querétaro. Solo hubo 4 mexicanos fusilados por esta ley. Juárez fue muy generoso en la extensión de amnistías. Prácticamente todos los capturados, lo más que pasaron fueron 2 años de prisión y pérdida de rangos militares. Pero ¿qué haces con Maximiliano? En el juicio militar era un emperador impostor. ¿Quién lo nombró emperador? Una comisión de notables que fue a Miramar y le dijo: ven, tú vas a ser el emperador de los mexicanos. Y le llevó 7 cajones llenos de cartas de comunidades que controlaban los franceses, ¿sí?, en esos momentos. El debate interno era complicado. El ejército quería que se fusilara a Maximiliano, tanto Riva Palacio como Corona, como Escobedo, que eran las 3 grandes figuras militares del momento, los 3 jefes de los 3 ejércitos que van sobre Querétaro, y el propio Porfirio. Porfirio incluso se adelantó con el fusilamiento de Vidaurri en la Ciudad de México. Pero había figuras en el gobierno mexicano que estaban en contra. El juicio militar lo declara traidor a la patria y ordena el fusilamiento. ¿Pudo Juárez haber producido un perdón? Sí, sí pudo. De hecho, las cartas de Garibaldi y de Víctor Hugo, por cierto, tengo la sensación de que las 2 llegaron tarde. Llegaron tarde. O sea, cuando ya había sido fusilado Maximiliano, llamaban a la generosidad juarista. Pero el mensaje yo creo que era más o menos claro. Era un mensaje no solo dirigido a Europa, no solo dirigido hacia el interior mexicano, sino dirigido hacia el exterior, diciendo: cualquier intento de mandarnos a un emperador, se lo devolvemos en un ataúd de pino fusilado.
Hace años, Ana María Prieto, una de nuestras mejores pedagogas en este país, conocida por sus amigos como Anita la Huerfanita, porque tiene el tamaño de Madero, hizo una práctica, Ana María Prieto, hizo una práctica en su salón de clases en una prepa y les dijo, vamos a reproducir el juicio. Estos son los argumentos, esto es lo que dijo ahora tú eres Escobedo, ahora tú eres el fiscal militar, ahora tú eres Juárez y estás en San Luis, ¿qué haces? ¿Perdón o no perdón? Y los adolescentes votaron 35-8 porque se fusilara a Maximiliano. Si quieren hacemos la prueba aquí mismo. A los que estén a favor de que se haya fusilado a Maximiliano, levanten la mano. Los que estén en contra y creen que Juárez debió haber sido más generoso, se chingó Maximiliano. Hay una anécdota posterior que cuenta Justo Sierra en su libro sobre Juárez, que cuando Juárez era presidente ya estaba en tiempos de paz, bueno, relativamente, porque a cada rato había alzamientos, había levantamientos en armas. Se levantan en arma dos generales, uno de ellos era Alatorre y el otro no recuerdo quién era, y sofocan la rebelión y se les hace un juicio a los generales y se les condena a pena de muerte. Entonces Justo Sierra era estudiante de leyes en ese momento y va con una comisión de los estudiantes de leyes a ver a Benito Juárez a pedirle que les perdone la vida a los generales que se habían alzado. Y Juárez le dice, no necesitaba que vinieran, ya había decidido perdonarlos. Dice, los voy a conmutar la pena. Dice, pero es un error, quiero que entiendan que es un error. Y le pregunta a Justo Sierra, ¿por qué dice usted que es un error? Dice, porque yo estoy perdonándoles la vida a estos generales que se rebelaron contra mi gobierno y en menos de 6 meses se van a volver a levantar en armas contra mí. Y Justo Sierra dice que efectivamente así fue, que les perdonó la vida, les conmutó la pena de muerte, los dejó en libertad y en menos de 6 meses ya estaban otra vez en armas contra Benito Juárez. Sí. Entonces, no sé, Maximiliano no hubiera regresado, por supuesto, pero sí había que matarlo. Sí. Buenas tardes. Quisiera que por favor nos den en un comentario, nos rescaten un poquito la importancia de la presencia de Margarita en la vida personal de Benito Juárez. ¿Cómo Juárez afrontó tantas pérdidas personales, incluyendo la de sus hijos? ¿Cuál fue la importancia de Margarita en todo esto? Pues yo creo que fue la primera dama de este país, realmente. O sea, no nada más que fue un soporte absoluto para Benito Juárez. Ya lo decía Paco, cuando Benito Juárez está exiliado en Nueva Orleans, Margarita pone una tienda de dulces, ni siquiera en la ciudad de Oaxaca, en un pueblo de Oaxaca, y las ganancias se las manda para que se mantenga, mientras sus hijos estaban aquí llenos de carencias. Luego, cuando llega Benito Juárez a Veracruz, hacen el camino de Oaxaca a Veracruz, a campo traviesa prácticamente para reunirse con él. Creo que tenían en ese entonces 5 hijos, entonces iba la Margarita de la mano, bueno, con la mula por supuesto, con los niños de la mano, siempre estuvo al lado y yo tengo la seguridad o la sospecha, más bien, digo, no puedo tener la seguridad, de que Juárez se vino abajo cuando murió Margarita. Margarita muere en el 71 y ya Juárez pues muere en el 72. Pero ahí se acaba su gran soporte. Él era un hombre muy de familia, era un hombre bastante amoroso en ese sentido. Digo, claro, antes de Margarita tuvo otra mujer y tuvo otros 2 hijos por ahí, pero cuando empieza con Margarita, ahí se acaba todo. Y siempre estuvo ella, yo siento que era su consejera, además, una consejera que lo hacía que pusiera los pies en la tierra más de lo que ya los tenía, ¿no? O sea. Hay una carta muy bonita de Margarita, dirigida a Juárez en Paso del Norte, donde le dice que le acaban de invitar a una recepción los generales norteamericanos que simpatizan con la rebelión mexicana, la resistencia contra el imperio. Y le dice, he tenido dudas, me voy a poner el collar que tenía, pero que es muy humilde, porque no quiero ponerme ninguna joya que tenga ningún valor, porque me daría mucha vergüenza que pensaran estos generales que la esposa de un presidente trae joyas mientras el país está sufriendo. Bien linda la carta de Margarita, ¿no? ¿Cuál libro? Es verdad.
Pueden ustedes descargar gratis en la página de la brigada la correspondencia Juárez Margarita. Sí. El método es... Meterse en la página de la brigada, www, y donde dice libros gratis, descargas, y ahí está el libro, ahí lo pueden descargar. Hay 150 libros además que pueden descargar en la página de la brigada. Hay un mito que yo he escuchado mucho de los antijuaristas que decían que mientras Juárez estaba aquí en la guerra, Margarita se estaba gastando los millones del Tesoro Nacional de Nueva York. No es cierto. Margarita se le murieron 2 hijos de pulmonía en Nueva York a causa del frío. Sí, Juárez solo tuvo 3 hijos varones, Benito Juárez Jr., el que hablaban hace rato, y era Antonio y creo que Jesús o Pedro, que mueren los 2 en Nueva York de neumonía o de pulmonía a causa de los fríos. O sea, si tuviera los millones además la nación no tenía tesoro ni tenía millones en ese momento. Sí. Bien. Una más, la última. ¿Qué es cierto, Paco, en que Juárez tenía influencia masona, que él era masón? Y otra, en el Tratado MacLean Ocampo se bueno, yo tuve acceso a ciertos libros que no sé si sean del todo verídicos, pero ya que están los ambos, quisiera saber si qué tanto fue seguro de que nos iba a instaurar el lenguaje inglés. Y la última, José Martí, lo que opinó de Juárez en su momento, ¿fue verídico? ¿Qué opinó José Martí de Juárez en su momento? Es lo que quisiera saber, bueno, si lo leí o... No, ¿verdad? No. Sí, Martí escribe sobre Juárez, ¿cierto? Sí. Cuando Martí es periodista en México, exilado, escribe sobre Juárez. Lo del idioma inglés es un invento de algún reaccionario raro que ha estado fumando marihuana de baja calidad. Debe ser miembro de la dirección del Partido Verde. Y respecto al Tratado MacLean Ocampo, el que quiera seguir, porque se vuelve un tema académico para él importante, con absoluta precisión, la historia del MacLean Ocampo, los considerandos, los conflictos, qué dijo cada quien, cuáles fueron las primeras proposiciones, cómo se fue modificando, etcétera, 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 lo remito al trabajo de Patricia Galeana, que es un libro entero dedicado a estudiar el MacLean Ocampo de una extraordinaria precisión. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. El chiste de Meade, después del compañero. Organizados. La masonería de Juárez, sí, Juárez era masón. Por favor, sí, déjame responder. Juárez sí fue masón. Sí, la iniciación como masón fue aquí en el Palacio Nacional, en la Cámara de Diputados, y fue Valentín Gómez Farías, su padrino. Aunque no era un masón activo en los últimos años de su vida, que se sepa. En la masonería, sí. No. Eso ya son mitos más modernos, son más contemporáneos, sí. No, o sea, hay una novela que salió hace poco donde Maximiliano se vuelve vampiro y Juárez le parte su madre, sí. Sí. No. Ahí está usted leyendo los libros equivocados, camarada. Sí. Sí. Compañera, le pido de favor que respete, por favor, este micrófono, por favor. Ahorita le damos orden. Que no, pregunta si es cierto que hay un museo de Juárez en Palacio Nacional. Sí. Bueno, donde estaba su oficina y el cuarto verde donde se produce la famosa conversación entre Ocampo entre Prieto y Juárez sobre los campaneros de Puebla. Sí. Por eso, compañeros, es buena la organización, compañeros. Por eso el gobierno en ocasiones nos ataca. Paco, solo te digo muchas gracias por esto, a ti, a tu familia y a todos aquellos que colaboran para la Feria del Libro y para Leer en Libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bien. ¿Queremos un remate? Sí. Bueno, no. A ver,
Dos cosas. Primero, la fotografía. Sí. El remate, por favor, con muchísimo orden. No se vengan al frente. Desde donde están lo haremos, cuidando la cámara. Y no se levanten, para ver si podemos hacerlo de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo. Paco se encargará de hacer todo como siempre. Eduardo, vénganse, ¿no? Para tomar una foto con todas las personas que... Todos tienen libro, ¿verdad? Ah, y el chiste. A ver. El chiste. Me lo contó Paloma ayer. Es muy bueno. Ahí lo tengo para leerlo. Espérense un minuto, es un bonito chiste. Paloma, ¿ahí lo tiene? ¿La foto ya la tomaste? No, yo no, porque si bajo ya no me dejan subir. Desde aquí arriba dirijo el debate. A ver. Ya mero, ya llegamos. Levanten su libro para la foto, compañeros. Luego dicen que en México no se lee, chinga. Son ustedes representantes de la primera república marciana en la Alameda. Viene.